programa que estoy trabajando. Si alguno quiere usarlo, después me dice y les doy una mano. Es muy fácil. Bueno, les repito, buenos días a todos. La idea de hoy es trabajar como les decía, trabajar la unidad 2 del programa de Filosofía de la Historia de Bariloche. Estamos con esta modalidad virtual, bueno, así que la idea es tratar de generar un diálogo. Lo que yo les propongo es que ustedes todos, tocando de los iconos de la abajo, toquen el de los 4 cuadraditos y me pongan en pantalla principal y apaguen su micrófono y su cámara, así no gastan datos y me pueden ver a mí y ver las pantallas que yo voy a compartir. ¿Ok? Así que ahí les voy a compartir una pantalla para que ustedes la puedan ver. Bien. Bien, entonces yo acá, ahora ven que yo puedo tocar acá y puedo ir destacando algunas partes. Bueno. Nosotros habíamos terminado la unidad 1. O sea, ¿se acuerdan que en la unidad 1 nosotros la discusión que fuimos haciendo fue que la idea, nosotros planteábamos como forma de ordenar el debate de la unidad 1 es que se puede pensar los inicios de la discusión en la filosofía de la historia contemporánea. O sea, cuando hablo de filosofía de la historia contemporánea me estoy refiriendo a la discusión filosófica que empieza en la primera parte del siglo XX, última parte del siglo XIX, que un poco que empieza a ser una filosofía de la historia que cuestiona, digamos, que se cuestiona a sí misma, que empieza a revisar la propia tradición de la filosofía de la historia para pensar la tradición ilustrada de la filosofía de la historia como una tradición especulativa. Básicamente nosotros dijimos que esa tradición, digamos, uno de los puntos iniciales de esa discusión o de esa reflexión anti-ilustrada en la filosofía de la historia o anti-especulativa era la obra de Nietzsche, pero que ni la nombramos porque obviamente está pensada en otro contexto, digamos, pero ya Nietzsche ofrece, ya por ejemplo inclusive Marx ofrece un malestar contra la historia, ¿no? Podemos pensar toda la obra de Marx como una obra que es un malestar contra la historia y contra la filosofía de la historia. El último gran filósofo de la historia que hubo fue Hegel. Ya después, durante todo el siglo XIX, hay un malestar filosófico contra la historia que se demuestra de múltiples maneras. Una corriente, digamos, digamos, Marx lo procesa de una forma. Toda la filosofía alemana del siglo XIX es una forma de reflexionar acerca de ese malestar contra la filosofía de la historia ilustrada. Y también, digamos, la historia disciplinar, o sea, la idea de pensar una historia que cuente los hechos tal y como sucedieron, como decía Ranke, es una forma de reaccionar a ese malestar. Porque justamente lo que busca la historia es hacer una historia no filosófica, ¿no? Básicamente, o sea, en el sentido de que busca una historia científica que hable de los hechos. O sea, ya hablar de los hechos es una ruptura en relación a la tradición filosófica o historiográfica anterior. O sea, el siglo XVIII es todavía un siglo donde está cargado, digamos, de elementos teológicos, de elementos metafísicos, especulativos. El siglo XIX intenta ser un siglo donde la historia ya busca tener otros criterios interpretativos. Y el siglo XX va a ser el siglo, digamos, de institucionalización de la historia. Entonces, todas esas modificaciones, junto con otras modificaciones de la propia filosofía, en la cual la reflexión de la historia va a ocupar un rol bastante relevante, bueno, desembocan en esta filosofía de la historia crítica o una filosofía de la historia antiespeculativa, que es la que nosotros un poco ya encontramos claramente expresada en el caso de Levi, donde Levi ya está revisando toda la tradición filosófica anterior para poder formular, digamos, una crítica bastante fuerte, digamos. Ya lo que él dice es, bueno, es decir, ya la idea de que la filosofía de la historia es una escatología es una crítica muy muy importante a la filosofía de la historia y supone pensar, digamos, también que, digamos, obviamente frente a eso los historiadores querían profundizar o profundizaban una historia científica, una historia basada en los hechos, etc. Ahora en todo caso lo que vamos a ver es cuál es el resultado de todo eso. Y esa historia científica y esa historia de los hechos tiene que ver mucho con lo que nosotros vemos.
¿Vamos bien hasta acá? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Porque yo no los veo. No, lo único que veo es mi pantalla de... Veo solamente mi pantalla. A ver, para un minuto, o sea, quiero ver si ahí me manda un mensaje a alguien. Se ve perfecto, dice Raúl. Bueno, vamos a tomar a Raúl. Bien. Yo para no quiero seguir. En todo caso, después yo voy a grabar y todo eso, pero bueno, quiero que ustedes también eh, me vayan diciendo si se corta o algo, porque yo lo voy a grabar y lo voy a subir. Lo estoy tomando, o sea, lo que yo grabo y subo lo tomo de otro lado, o sea, directamente, entonces no hay problema. O sea, la grabación va a quedar bien, pero me interesa que ustedes también puedan escuchar en el momento de que estamos transmitiendo, que salga bien. Bien, la primera, entonces ya hay un primer punto de partida en el que podemos pensar esta modificación en la forma de pensar la filosofía. O sea, después nosotros qué dijimos, bueno, la reflexión del sentido fue trasladada, hicimos un salto, pero fue trasladada en el siglo XX hacia la reflexión por el tiempo. Pero en todo caso, ese es un recorrido que nosotros ya exploramos y que es interesante, pero que nosotros vamos a volver hacia atrás en el tiempo, digamos, y vamos a retomar otro camino, que fue una discusión muy relevante que es la discusión que cruzó buena parte de la filosofía del siglo, de la epistemología y la filosofía de la ciencia del siglo XX, sobre todo lo referido a las ciencias sociales, a la historia, etcétera, que fue el famosísimo debate entre explicación y comprensión. Ahora me voy a referir de manera un poco más específica a ello. Pero ese debate, explicación y comprensión, se quiere, tiene un antecedente en el siglo XIX que es el debate de positivismo-antipositivismo. Inclusive podemos pensarlo, si se quiere, de manera un poco más, si quieren pensarlo a partir de la tradición marxista, que por ahí es un punto de referencia que tenemos bastante fuerte en la carrera, lo pueden pensar como el debate materialismo-idealismo. Lo que pasa es que los términos que utiliza Marx para expresar ese debate son términos que después se reconfiguran y, y se vuelven a discutir, pero claramente hay una intención, si se quiere, en Marx, aunque se puede discutir de qué tipo, de construir una idea. El mismo concepto de socialismo científico en Marx expresa esa intención. Es decir, el siglo XIX es un siglo donde, donde el conjunto de las ciencias, inclusive las ciencias naturales, tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales, asumen un programa positivista o un programa, si se quiere, para decirlo en el sentido más amplio, un programa cientificista. ¿Qué quiere decir un programa cientificista? Quiere decir que el objetivo, digamos, por ejemplo, de un Comte, también es un objetivo cientificista. ¿Qué es lo que va a decir? Él dice, bueno, hay que construir una ciencia de lo social, ¿no? Stuart Mill hace lo mismo en el caso inglés, Comte en el caso francés. O sea, hay una discusión acerca de cómo construir una ciencia de lo social. Y las mismas ciencias naturales, durante todo el siglo XIX, donde empieza el debate en la filosofía de la ciencia propiamente dicho, hay como un intento de desembarazarse de todos los restos especulativos. Ese intento, digamos, era un intento de mucho más largo aliento que venía ya de la filosofía de Descartes, en el cual, digamos, la filosofía de Descartes quería fundar la filosofía sobre la base de eh, criterios digamos, dudando de los sentidos. Bueno, después vamos a volver un poco sobre lo de la cuestión de los sentidos, pero básicamente la idea de un discurso del método, fíjense que es uno de los libros más importantes, Descartes tiene la meditación en metafísica y tiene el discurso del método. Bueno, el discurso del método lo que está tratando de pensar es cómo aplicar el reciente método descubierto por las ciencias naturales, tratar de explicarlo y desarrollarlo, aplicándolo a las ciencias, a la filosofía, es decir, cómo pensar una reflexión filosófica metodológicamente controlada o que desarrolle un método de pensamiento, algo que para la filosofía anterior, la filosofía medieval, sonaba medio sacrílego, digamos, ¿no? Pero desde ese punto de vista, lo que hay es toda una intención, todo un programa en la filosofía de tratar de fundar el pensamiento filosófico sobre bases eh, sobre bases incuestionables o no cuestionadas o no susceptibles de ser cuestionadas o sobre fundamentos sólidos.
Y ahí es cuando, digamos, ahí voy un poco a introducción a la filosofía que ustedes conocen, cuando, digamos, si uno piensa el camino que va de Descartes a Kant, ese camino que va de Descartes a Kant es todo un intento sistemático que empieza en Descartes, pero se continúa en Locke, en Hume y finaliza en Kant todo el siglo XVIII y a principios del siglo XIX o fines del siglo XVIII que terminó esta discusión, que tiene que ver con la idea de tratar de fundar la filosofía sobre una base de no observaciones de sentido común. O sea, ¿por qué? Porque justamente lo que trata, digamos, el gran descubrimiento de la ciencia, a partir de la introducción de la matemática, etcétera, es que no coinciden los fenómenos con las explicaciones. Justamente, digamos, la ciencia aristotélica era una ciencia de la observación, donde los modelos teóricos tendrían que coincidir de manera casi una representación directa digamos, o por lo menos, o sea, postulaban la existencia de otro elemento, de otra realidad que daba cuenta de los fenómenos. Bueno, y una grandes modificaciones de la ciencia de los siglos XVI y XVII, de la revolución científica, es la introducción de las matemáticas como modelo de representación. ¿Y cuál es la ventaja de las matemáticas? Va a decir después Kant. Kant va a decir, bueno, la ventaja de las matemáticas es que nos presenta verdades a priori. O sea, verdades que no vienen de la experiencia. Entonces, la fortaleza del método científico va a ser de que se apoya en una disciplina, al ser hacer verdades matemáticas la ciencia, sus verdades no dependen de la experiencia de los sentidos. Y eso un poco responde a la pregunta de Descartes acerca de la duda, porque la duda de Descartes era acerca de cómo yo puedo construir una representación del mundo, por decirlo de alguna manera, si yo parto de los sentidos y los sentidos y yo puedo dudar de los sentidos. Bueno, esa es la duda, esa es una duda filosófica que no va a ser, digamos, respondida de manera sencilla y que va a llevar a este debate acerca de qué tipo de programa debe asumir la filosofía. Si la filosofía, y cuál es la relación de la filosofía con la ciencia. Entendida la ciencia como una ciencia experimental, entonces ya en el siglo XVIII. Entonces, bueno, la discusión un poco tiene que ver con eso, en el sentido de que justamente lo que hay es todo un intento anti-especulativo, de abandonar los modelos especulativos o de abandonar los modelos de representación especulativo, permiso, que voy a sacar el pulso, de abandonar los modelos metafísicos, los modelos que no se podían ser contrastados con la experiencia, pero al mismo tiempo tratar de fundar las observaciones de la experiencia sobre una base indubitable. Bueno, es un poco la tensión que recorre la filosofía. El siglo XIX expresa ese debate de una manera específica, o de varias maneras, pero una de las formas que expresa ese debate es el debate acerca del estatuto del conocimiento que producen las ciencias sociales. O qué pasaba con esa área, con esa porción del conocimiento, que había sido una porción del conocimiento que había producido un conocimiento acerca del mundo, pero que no era el de las ciencias naturales. Porque si uno ve el siglo XVIII, es decir, o el siglo XVII, el siglo XVIII, es como que la filosofía primero se mete. Galileo, o sea, la filosofía del siglo XVI es casi revolución científica, o sea, la unión entre la discusión metafísica de cuál es el orden de, o sea, una discusión ontológica de qué es el mundo, se unifica con la discusión acerca del modelo aristotélico, de la astronomía, etc. Pero, digamos, una vez resuelto ese problema, en parte por la revolución científica, o sea, resuelto el problema de la metafísica, de cuál es la realidad, la estructura última de la realidad, que era la pregunta de la metafísica, ¿cuál es la estructura de la realidad? Bueno, la estructura de la realidad, la revolución científica le responde diciendo que es una estructura físico-matemática. Entonces, frente a ese desafío, la filosofía después empieza a ocuparse de todos los ámbitos de los ámbitos del saber humano, tratando de aplicar el mismo método. Entonces, por ejemplo, Spinoza se dedica, por ejemplo, a pensar la ética y la moral desde un punto de vista geométrico, lo va a decir él. O sea, tratar de pensar, y va a hacer una crítica durante todo el siglo XVIII a la teología con un método casi de argumentación muy sólido, muy lógico, muy riguroso, aplicando un método de discusión. Entonces,
Y bueno, y ahí emerge todo el materialismo del siglo XVIII, etcétera. O sea, o Locke, los empiristas que empiezan a plantear, digamos, que solamente podemos confiar en la experiencia. Entonces, pero bueno, ¿qué tipo de experiencia? ¿Cómo construimos la experiencia? Eso estamos discutiendo. Bueno, esa discusión desemboca en el siglo XIX, en una discusión, como yo le decía, acerca de la pregunta de cuál es el estatuto, porque una vez abandonada el sustrato teológico, ¿cuál es el estatuto? Bueno, fíjense que en parte la filosofía ilustrada de la historia responde a la pregunta de cuál es el estatuto de la realidad, diciendo que bueno, que la estructura de la historia, la estructura de la realidad histórica, es una estructura que se ordena de acuerdo a una razón que la filosofía puede captar. ¿Cuál es la razón esa que la filosofía puede captar? Bueno, es el progreso. Entonces, esa realidad que antes tenía una explicación cíclica en los griegos, teológica en los cristianos, bueno, el siglo XVIII, la Ilustración le va a dar una respuesta especulativa, va a decir que en ese sentido son filosofías metafísicas, o sea, hay detrás de la historia que vemos, hay una estructura que es una estructura que podemos que podemos captar por medio de la filosofía. A ver, quiero que me digan cómo vamos hasta acá. ¿Todo bien? De paso voy a hacer un corte porque voy a frenar la grabación así hago